Bueno, subestaciones de alta y extra alta tensión. Las subestaciones eléctricas son fundamentalmente de transmisión y distribución de energía eléctrica, actuando como nodos clave en la red eléctrica para garantizar un suministro eficiente y seguro de la electricidad. Dentro de estas instalaciones vemos varios componentes que desempeñan funciones específicas para controlar, proteger y dirigir flujos de energía. Dentro de estos componentes se encuentran los interruptores de potencia, los seccionadores, los transformadores, la- las transformadores de corriente, las bobinas de bloqueo y los pararrayos, que podemos ver en el contenido. Bueno, para comenzar, tenemos los interruptores de potencia. Los interruptores de potencia permiten controlar el flujo de corriente eléctrica en todo momento. Cuando se conecta a un circuito energizado, facilita el paso de la electricidad de manera segura y eficiente. Su función más destacada radica en la capacidad de interrumpir el flujo de corriente cuando es necesario, como en situaciones de mantenimiento, de emergencia o algún fallo en el sistema. Durante la interrupción de la corriente se genera un arco eléctrico, que es esencialmente una corriente eléctrica que salta entre los contactos del interruptor cuando se abre el circuito. Controlar y extinguir este arco de manera segura es fundamental para evitar daños en el equipo y garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Para lograr esto, existen métodos específicos como el seccionamiento en serie, que divide el arco en segmentos más manejables y fáciles de extinguir. Además, se utiliza el método que predomina en el mercado, que es la aplicación del gas hexafluoruro de azufre, que actúa como un aislante enfriador clave. Este gas ha demostrado ser altamente eficiente y rentable en la extinción de arcos eléctricos, superando las otras opciones disponibles como la expliqué anteriormente. Los interruptores de potencia pueden clasificarse dentro del medio y en el mecanismo de operación, así como el sitio de instalación y eso. Por ejemplo, los interruptores de tanque vivo y tanque muerto son dos variantes comunes, con diferencias significativas en su diseño y aplicación en la práctica, mientras que los interruptores de tanque muerto, utilizados predominantemente en los países regidos por la norma ANSI, ofrecen ventajas como la capacidad de instalar transformadores de corriente y su diseño compacto. Su diseño compacto. Los interruptores de tanque vivo, más comunes en lugares donde se sigue la norma IEC, destacan por su menor costo y su tamaño reducido. Bueno, ahora vamos a pasar a los seccionadores. Los seccionadores permiten la separación mecánica del circuito eléctrico de su alimentación. Esta capacidad de aislar equipos es fundamental durante la operación de mantenimiento, reparación o casos de emergencia donde es necesario garantizar la seguridad del personal y de la integridad del sistema. Existen diferentes tipos de seccionadores, cada uno diseñado para cumplir funciones específicas dentro del sistema eléctrico. Por ejemplo, los seccionadores de maniobra se utilizan para aislar equipos durante operaciones de mantenimiento, mientras que los seccionadores de puesta a tierra se emplean para poner a tierra los componentes del sistema durante tareas de reparación o en situaciones de emergencia. Además, sabemos que los seccionadores deben ser capaces de soportar valores picos de corriente durante cortocircuitos sin sufrir daños mecánicos ni reparación de contactos. Por lo tanto, se someten a rigurosas pruebas de acuerdo con normativas específicas, como lo son la IEC 62271 de 102, que garantiza su rendimiento y fiabilidad de condiciones adversas. Bueno, ahora pasamos a los transformadores de tensión. Los transformadores de tensión son utilizados para aislar el circuito de baja tensión con el de alta tensión. Su función principal es proporcionar una medida segura, precisa de la tensión en el sistema eléctrico, permitiendo a los operadores supervisar y controlar el flujo de energía de manera efectiva. Existen diferentes tipos de transformadores de tensión, uno diseñado para aplicaciones específicas y condiciones de operación. Por un lado, se utilizan los transformadores inductivos con tensiones menores a los 72.000 kilovoltios, mientras que los transformadores capacitivos son los más adecuados para tensiones superiores a los 145 kilovoltios. La elección del tipo de transformador depende de varios factores, incluida la necesidad de utilizar dispositivos de control y protección, así como lo consideramos
en muchos casos costoso. Además, los transformadores de tensión deben cumplir con estándares y normas específicas, como lo son la IEC 60376 de transformadores de SF6, que garantizan su rendimiento y fiabilidad con diferentes entornos y condiciones de operación. Bueno, ahora pasamos a los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente son utilizados para medir la corriente de un sistema eléctrico. Su función principal es proporcionar una medida precisa de la corriente, permitiendo los operadores supervisar y controlar el flujo de energía de manera efectiva. Existen diferentes tipos de transformadores de corriente, cada uno diseñado para aplicaciones específicas y condiciones de medida para alimentar instrumentos de medición, mientras que también tenemos los transformadores de corriente de protección, que se utilizan para alimentar los relés de protección. Además, hay transformadores de medida no convencionales que utilizan tecnologías avanzadas, como anillos de Rogowski, efecto Faraday y dispositivos electrónicos activos y pasivos. Así como hemos hablado, estos transformadores también deben cumplir estándares y normativas específicas, como la IEC 6044 para transformadores de corriente que garanticen su rendimiento y su fiabilidad. Bueno, ahora pasamos a las bobinas de bloqueo. Las bobinas de bloqueo son utilizadas para bloquear señales transportadoras y prevenir interferencias en equipos de comunicaciones. Su función principal es garantizar la integridad y la seguridad de las comunicaciones en el sistema eléctrico, evitando la propagación de señales no deseadas, protegiendo los equipos sensibles de posibles daños. Existen diferentes tipos de bobinas de bloqueo, cada una diseñada para aplicaciones específicas, condiciones de operación. Por ejemplo, la bobina de bloqueo puede ser no sintonizable, de frecuencia única, de doble frecuencia o de banda ancha, dependiendo de los requisitos de bloqueo a las características del sistema eléctrico. Las bobinas de bloqueo deben cumplir con estándares y normativas específicas, como la IEC 699 para rayos, que garantiza su rendimiento y su fiabilidad. Para finalizar con los equipos de patio, tenemos a los pararrayos. Los pararrayos son utilizados para proteger los equipos contra sobretensiones y descargas atmosféricas. Su función principal es desviar la corriente de sobretensiones a tierra de manera segura y efectiva, evitando daños para el equipo y seguridad y continuidad en el sistema eléctrico. Existen diferentes tipos de pararrayos, cada uno diseñado para aplicaciones específicas y condiciones de operación. Los pararrayos convencionales de carburo de sodio han sido reemplazados por el sistema más eficiente, que son los pararrayos de óxido de zinc, que ofrecen un rendimiento superior y mayor eficiencia a la protección contra sobretensiones. Para darnos una idea, un pararrayos funciona como una resistencia variable que depende netamente de la tensión. A mayor tensión, la resistencia tiende a caer y por ahí se desvía la corriente. A menor tensión, la resistencia funciona elevada al infinito, de tal manera de que por ahí no fluya la corriente. Eso se encuentra en una condición óptima. Así como todos los equipos, los pararrayos deben cumplir estándares y normativas específicas. En este caso, la IEC 999 para pararrayos que garantizan su rendimiento y su fiabilidad. Bueno, listo, muchas gracias.